Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más al podcast del Águila, el mejor podcast hecho en la colonia Melchor Ocampo, aquí en Ciudad Juárez. Gracias a la gente que nos esperó, gracias a la gente que nos ve. Disculpen que no habíamos podido grabar, pero pues ahí Chapis se consiguió trabajo y yo ando buscando reemplazo de Chapis, pero pues Chapis solo hay uno, entonces pues vamos a tardar un rato. Las agendas no coinciden. No, El socialismo, mi Chapis, el socialismo te quita mucho tiempo. Y pues no puedo hacer este programa, primero sin antes saludar a la gente y darles las gracias y una disculpa por no grabar. Sin mi mano derecha que corta a la izquierda, estas hojuelas de avena en esta lechita llamada vida, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Javier? Leche vegetal porque soy vegano. De almendra. Guácala. No me gusta. No, estoy muy bien, Me siento... Para que un vegano diga que la leche de almendra sabe feo, güey, ¿cómo estará? Es la verdad, sabe fea. Yo prefiero la leche de soya sin azúcar. Me siento proteínico como leche de soya sin azúcar. Pues muy bien, Chapi, bienvenido. Gracias por hacernos el favor de venir a grabar, Javier, después de 2 meses. Personas. Sí, ya sé. Saludos al Edgar, que quedó muy formal de venir y es hora que no llega. El tiempo relativo, Adrián, no le des tanta importancia, ¿no? Sí, lo que importa es que se los hacemos con mucho corazón, mi Chapis. Eso sí. Y corazón, mi Chapis, es lo que no tenía la gente. No habrá valores de producción, ni presupuestos, ni por eso no tenemos patrocinadores, ni planeación, pero mucho corazón aquí. Por irresponsables, mi Chapis. Bueno. Pero Chapis, el día de hoy le vamos a hablar a la gente de un tema que está medio escabroso. Escabroso porque fíjate que por cuestiones de ideologías, creencias, tradiciones, sí. Y más bien la transmisión oral se ha mitificado mucho, o más bien no conocemos quizá muchos detalles. Pero ya cuando te enteras de los detalles accesibles, pues te das cuenta que lo tétrico eran los humanos y no el chamuco, mi Chapis. Y otra consideración sobre el tema que vamos a hablar es que afectó a una comunidad completa. Sí. Hemos hablado de casos que son como un tanto más personales, ¿no? Siempre como que las víctimas son poquitas personas, ¿no? Pero en este caso se puede decir que es una ciudadcita completa fue la que sufrió, una comunidad, un asentamiento humano grande, o sea, ya considerado, muchas personas sufrieron las consecuencias de sus actos, de sus decisiones. ¿Y de qué vamos a hablar, mi Chapis, para que la gente sepa? De los juicios de Salem. Bueno, yo iba a decir las brujas de Salem, pero los juicios de Salem. Los juicios de Salem, sí. No confundí con el gato de Sabrina. Ay, yo amaba ese gato, güey. Salem, güey. Era mi héroe, güey. Ah, sí, la Sabrina de los 90s. Sí, Sabrina. Porque para quienes nacieron a partir del año 2001 en adelante. Sí, no tienen la menor idea. Sí, Sabrina la bruja adolescente, pero la bruja adolescente, no la diabólica de Netflix. Espérate, es que está sonando la alarma de mi celular, una disculpa. Entonces, bueno, para la gente que no esté familiarizada con los juicios o las brujas de Salem, esto sucedió en el siglo XVII, 1700... No, el siglo XVII comprende los años 1600. 1600. El siglo XVII son los años 1600. ¿En qué año ocurrió esto, mi Chapis? Esto fue en el año 1692. 1692. A partir de enero de 1692 hasta mayo del siguiente año de 1693. Durante un año estuvieron pasando un año y medio, estos un año eventos. Un año y 5 meses duraron los juicios, los procesos, las investigaciones, supuestas investigaciones. Supuestas investigaciones. Sí, pero o sea, tenemos que recalcar que fue un proceso legal, o sea, no fue así como que hay una junta de vecinos que, o sea, no fueron juicios en forma, juicios institucionales, o sea, Sí, o sea, hubo autoridades, abogados de aquella época. Sí, propios de su época. Visualizan a gente con zapatos picudos, pelucas y esos gorros tipo Harry Potter. Ahora con la celebración del Thanksgiving Day, creo que justo se revive esta imagen de los peregrinos, los pilgrims, que fueron los primeros colonos que llegaron al norte de lo que es el actual Estados Unidos. En ese entonces no era Estados Unidos todavía. Okay. Entonces, el actual Estados Unidos de América, las ciudades que ahora ocupan el territorio que es Boston, Massachusetts, Filadelfia, todo eso el norte de Estados Unidos. Llegó un barco proveniente de Europa, de Inglaterra y de Holanda, del actual
Holanda, los actuales Países Bajos fueron los primeros colonos que llegaron, los primeros habitantes que llegaron a esas tierras. Espérate, pues, Chapis, ya te deja nomás para meter a la gente en contexto, te me fuiste muy rápido. Perdón. Ok, las brujas de Salem, esto ocurre como tú mencionas en el norte, supuestas brujas de Salem. En el norte de Estados Unidos, aquí les ponemos el mapita. Sí. Con la llegada de colonos, porque... Sí, en ese entonces no era Estados Unidos. Estados Unidos... En ese entonces era la Nueva Inglaterra. Sí, iba a empezar a ser la Nueva Inglaterra. Sí. Apenas estaban las masacres de los nativos americanos, también llamados como los indios contra los vaqueros. ¿Te acuerdas, mi Chapis? En las películas de los indios que les dicen, pues de indios no, son nativos americanos. Sí. Comenzaban estas masacres hacia los nativos americanos para conquistar esas tierras. Reclamar esas tierras. Después vinieron tras de nosotros, ¿va? Pero esa es otra historia. Entonces... empiezan a llegar colonos, mi Chapi. Síguele, por favor. Nomás quería recapitular lo que llevábamos. Sí, pues más o menos es como inician estos asentamientos humanos. Eran estos exploradores que venían a tierra inhóspita para ellos. Sí, tierra que ya estaba habitada, pero por ellos no. Ellos por eran los nativos americanos. Sí, ellos eran los recién llegados. Entonces... como recién llegados comenzaron a pues hacer asentamientos, así como una partida nueva de Age of Empires. Cuando llegas y empiezas y apenas tienes el centro y 3 trabajadorcitos y tienes que talar y construir. Gente que jugó Age of the Empire, mi Chapi, no creo que todos lo hayan jugado. Revelamos nuestra edad de inmediato, ¿no? Sí, dime que eres un treintón, sin decirme que eres un treintón, hace referencias de series de los 90s y de juegos de los 90s también. Age of the Empire. Bueno, total, inician estos asentamientos que son las colonias, que es lo que conocemos como la colonia. Pero es un asentamiento apenas pequeño, entonces tienes lo más básico que es pues casas, ¿no? Donde vas a habitar. Sí, pues no había nada, güey. Tuvieron que escarbar, hacer chozas primero, construir, luego cabañas y luego talar árboles, limpiar el terreno, o sea, pues todo el trabajo que conlleva colonizar, matar. Sí, cultivar cereales. Creo que esa palabra no la puedo decir, güey, ya la dije, bueno. ¿Qué podemos decir? ¿Genocidio? ¿Genocidio no está censurado por YouTube? Creo que sí, es que ni lo digas, mi Chapi. No, bueno. Saludos a YouTube y a sus normas de seguridad. Saludos. Entonces, es en este contexto, pues ya pues, para no extendernos demasiado, en donde sucede esta historia, es este contexto histórico. Empieza a llegar gente, y como toda gente que llega, vienen de europeos. Y los Países Bajos, que es la actual Holanda. Pero puro güerito. Y estas personas pues ya venían con su... Ya provienen de una estructura social. Ya es una sociedad hecha, pues, ¿no? Sí. Entonces, pero llegan, entonces tienen que implementar las instituciones y sus modelos sociales que ya tenían, pues empiezan a reproducirlos aquí, obviamente. Y todo esto es... Empiezan a formar una sociedad chiquita, sí, con todo, con el padre, el médico, el carpintero, el carnicero. Uno de todo había, porque tenían que hacer una mini ciudad. Y un factor común cultural que ellos tenían, pues era la religión, ¿no? Todos compartían la misma religión, que es una serie de cristianismo. Bueno, hay muchos... Catolicismo, cristianismo, todos creían en Cristo y todos creían en Dios. Pero ya en Dios el occidental, para que me entiendan. Sí, el Dios más popular, el que todos sabemos. Entonces, es en este contexto que se empieza a desarrollar una comunidad chiquita, una comunidad primera. Pues sí, como... Lo que quiero decir es que ya tenían valores muy arraigados y es en base a esos valores en los que, como cualquier otra comunidad, no nada más esta, ¿verdad? Es un fenómeno que se presenta en toda sociedad. Pues ya tienen unas ideas muy fijas de lo que debe ser, de lo que es bueno y de lo que es lo malo, ¿no? Ya tienen una ética y una moral muy definida. Sí. Entonces, enfrentarse a tierras nuevas, a un ambiente nuevo, a condiciones ambientales desconocidas, pues puso a prueba esas creencias y puso a prueba esas ideas que ya tenían. Entonces fue un contraste, fue un choque cultural, por así decirlo, ¿no? Ellos venían de la seguridad de su tierra, de conocer lo que es Europa y llegar aquí a otro continente donde incluso la fauna cambia, o sea... Deja tú la fauna, güey. O sea, los ataques de los nativos americanos. Aparte, o sea, sí. Se enfrentaban a animales. Eran condiciones hostiles para ellos, estaban... pues sí, bueno, el universo nos quiere ver muertos, ¿verdad? No es nada nuevo eso. ¿Tú crees que bueno, ok, ahorita nada que, porque vamos a, ¿tú crees que esto creó con esta paranoia, Javier? Puede ser, es un factor a considerar. El miedo de sentirse indefensos. Sí. Ok, bueno, para irnos más rápido, mi Chapis. O sea, para entrar al detalle de las brujas de Salem. Los juicios de Salem, juicios por supuestas
Estoy jugando al abogado, estoy queriendo creerme aquí Saul Goodman y decir, su señoría, mi cliente... Si tú fueras abogado, pobre, el güey que te contrate, mi chapis, sería condenado a 500 años de prisión, pero... A 30 latigazos y 40 días en el bote, mi chapis, como aquí. Gajes de la primera chamba, como dicen los chavos. Oye, pero haz de cuenta, bueno, a la gente, de entre toda la gente que viene de los barcos, sí, llegan los colonos, sí, y llega un sacerdote. Un reverendo. Un reverendo. Sí, porque son cristianos. Sí. Sí, es muy común del inglés ser cristiano, no católico. El católico viene más del lado hispano, de español. Bueno, ya es que pues en Inglaterra... Italia, España. Ándale. Sí. Por eso dije latinos, ¿verdad? Pero bueno, por latín. Sí, huele. El caso es de que vienen este reverendo con su esposa, 2 hijas. Sí, un hijo, una hija y una sobrina. El reverendo Parris, Samuel Parris, reverendo Samuel Parris, que era como pues el líder moral, ¿no? De la comunidad, o sea, pues era el reverendo, era la figura a la que tú asistes para dar consejo, para buscar resolución a cualquier problema. El reverendo era la figura pues central o paternal de la comunidad, ¿no? Era el que te daba... Sí, pues es como dices tú, era la figura moral, más no la autoridad. Tenía peso, claro, tenía peso, sí, pero no... Es como la iglesia, ahora sí que sin meternos en mucho rollo, cuando todavía tenía poder, por ejemplo, en el poder político aquí en México. Que influía en las decisiones políticas, que todavía, ¿verdad? Le puede a muchos que hagan sugerencias. Pero en aquel entonces, pues él era una figura moral, más no de poder, entre comillas. Pues bueno, el padre Parris, entre sus cosas que traía, viene con la familia, pero también se trajo 2 adquisiciones, mi chapis, 2 esclavos que él tenía de raza negra, que era Tituba, y su esposo John Indian, que es Juan el Indio, que en aquel entonces pues la esclavitud era lo más normal, ¿verdad? Sí, era la economía de la época, ¿no? Sí, así pasaba, hombre, pues ya todos saben. El caso es, mi chapis... Sí, ahora sabemos que está mal, pero antes era legal. Sí, ilegal y fomentado. Sí. Pero el caso es de que esta ¿Eran persona... dos esclavos que provenían de Barbados? No, eran de Centroamérica, de Barbados, me parece. Órale. Trinidad, ¿cómo se llama esas? El Caribe, estas ilíadas. República Dominicana, la República Negra así le decían antes, la República Negra de Dominicana, algo así era. De Barbados, sí, no me acuerdo ahorita si es una isla o no Barbados, perdón, en la ignorancia. Es que cuenta que ahí, pero desde el Caribe, sí. Sí, es que se cuenta que allí estaban los plantíos de la caña de azúcar, que fue esta droga que todavía sigue siendo legal y fue la... Coca-Cola patrocina, ¿no? Sí, en aquel entonces el azúcar, fue el boom mundial. Sí, entonces todos querían azúcar para su café, para su té. Era el oro blanco, sí. Entonces, en Haití, por eso toda esa región, Javier... pero el azúcar no era refinado, sí, me imagino que el azúcar era morena, ¿no? Porque se extrañaba del jugo y se secaba, entonces quedaba cafecita, ¿no? Sí, pues era azúcar de caña, pero cosechar, haz de cuenta que eran estos cañaverales, que así se llamaba el lugar, creo, Cañaveral. Eso sonó a título de telenovela. Cañaveral de pasiones, mi chapi. Pero bueno, acá eran Cañaveral de injusticias y latigazos. Protagonizada por Thalía. Hacían trabajar Thalía. A mí nunca me gustó. Perdóname, Thalía, si me estás viendo. No, me caes muy bien, pero nunca me pareciste atractiva. El caso es, me caes muy bien. Podemos ser amigos si tú quieres. Si Thalía está viendo estos saludos. El caso es de que se traían esclavos negros a esta región de Haití y de República Dominicana. A trabajar la tierra, sí. A todos estos lugares, incluido Cuba. Sí. De hecho, a los habitantes originales de Cuba los exterminaron, los extinguieron. Oh, vaya. O sea, a la gente, y luego ya después lo colonizaron con gente de raza negra. Sí. Y se fue extendiendo cuando los mataban a latigazos y cosechando caña. Vaya, sí. Entonces, por eso esa región hay tanta gente de color. Porque eran esclavos. Un día viene la revuelta, se hacen la independencia, pero pues ya estaban allí en la isla. Pues sí, ya son fenómenos sociales que suceden, pero ya nos estamos desviando. Porque este es el origen de por qué ellos traían esclavos de Centroamérica. Sí. Traían con ellos a Tituba y a
John Indian. John Indian. Okay. Eran como los asistentes forzados, ¿no? Pues eran los trabajadores que ellos tenían consigo. Entonces, en este contexto, hay que tener bien claro que Tituba, pues tenía ya una carga cultural propia, ¿no? Ella tenía sus creencias. La cultura oficial de Haití al día de hoy sigue siendo el vudú. El vudú así. Oficial, o sea, no de que para quienes somos ajenos, obviamente nos parece como una... Sí, horrible, güey. O sea, el diablo, el chamuco, lo malo y todo eso, pero para ellos pues es... Como simple brujería, pero para ellos es su cultura, es su creencia normal, que heredan por generaciones, es su creencia, pues. Entonces, pues, ellos como... Sí, ellos no son unos vendidos que se cambian de equipo de capitalismo a socialismo, pero bueno, échale mi chapis. Sin correlación, pero bueno. Me quedé... me perdí un poquito. Estábamos hablando de Tituba. Te dolió, güey, ¿verdad? Por eso no supiste qué decir. Que sabes que es cierto. No, me perdí. Pero perdí en la falta de... Chapis, me perdí en la falta de correlación. Viene junto con las niñas. Ella era como la madrina, ¿no? Pues era la que tenía en orden, era la que limpiaba, cocinaba, cuidaba a las niñas, se hacía todas estas labores que son propias de una casa, ¿no? De una familia. Y entonces ella, al estar al cuidado de las niñas, que son las hijas del reverendo Samuel Parris, sí, pues ella tiene cierta cercanía con ellas, cierta influencia sobre ellas y les compartía relatos propios de su... Tatuba, o sea, Tituba, la esclava. La esclava. Como cuidaba a las niñas, les compartía conocimiento del vudú, rituales e historias de allá de sus tierras. Me imagino que como una suerte de historias para antes de dormir les decía cómo zombificar a tu enemigo o algo así. Si ahorita da miedo, güey. Imagínate en aquellas épocas que la gente era tan impresionable. Pero bueno, mi chapis, todo detona, mi chapis, todo hasta allí va bien. Sí. Obviamente el reverendo ni la mamá sabían que esta señora la comunidad está ocupada pues en hacer este asentamiento, ¿no? En, como tú dices, en construir los edificios que vas a usar, en asegurar tu territorio, ¿no? Tu perímetro. Sí, todos tenían un trabajo que hacer. Cultivar cereales, o sea, tener comida, cumplir con las funciones propias, pues, de una comunidad. Mucho trabajo. El problema detona, mi chapis, cuando trabajadores que andaban talando, que andaban en los pantanos, empiezan a reportarle al reverendo y a las autoridades que empiezan a ver a mujeres y niñas desnudas en el bosque frotándose con índole sexual. A la luz de las velas, ¿no? Como fogatas en la noche entre los árboles. Sí, pues es una escena horrible, güey. O sea, ¿te imaginas que andes caminando en el bosque, güey, y luego de repente veas hogueras prendidas y gente danzando y frotándose, niñas y mujeres? O sea, pues a mí sí me traumaría, güey. Una impresión muy fuerte, sí. Ya dejando de que, ay, que me inviten y no, güey, o sea, ya siendo honestos, güey, si tú andas en un lugar oscuro y ves esa escena, güey, sales corriendo, güey. Yo en lo personal, yo sí saldría corriendo cobardemente. Es un fenómeno que impresionaría sin importar cuál sea tu creencia ni nada. Entonces empieza a haber como esta especie de miedo colectivo, porque se empieza como que a esparcir muchos rumores, pues sí, o sea, tienen toda esta paranoia, paranoia no en un sentido estricto, para decir como paranoia colectiva o compartida y luego empieza ya es que como es el fenómeno de que a veces son chisme, mi chapis, chisme. Sí, que alguien asegura que le sucede algo y nunca falta el que, no, sí, yo también, sí, y a mí me pasó. Y entonces se empieza si es que yo vi a una niña desnuda y otra, es que yo vi a 3, y luego vas y le cuentas al otro, es que yo vi a 5. Como esta inducción de, como sugestión, ¿no? Y había un dragón, y había un cuerno, y había un chivo, o sea, y cada quien le fue agregando ahí su... Entonces ya estás como con un estado de predisposición a que te sucedan todos estos fenómenos. El estado alterado de conciencia, ¿no, Javier? O sea, que ya estás paranoico, o sea, ya... Sí. Es por eso que cuando alguien se asusta y empiezas a oír ruidos, güey, porque, o sea, tu mismo cerebro está todo alterado y empiezas a producir hasta tú mismo inconscientemente, o sea, empiezas a percibir cosas que no percibes, por eso... Y aparte todo, eran miedos que también se reafirmaban porque no solamente eran las esporádicas visiones que veía la gente así a lo lejos,
sino que incluso dentro de los núcleos familiares, o sea, ya dentro de la organización ya empieza a haber también acusaciones y fenómenos que reforzaban Pero es que todavía no empiezan las acusaciones, mi chapis. Primero empezaron estas visiones o sea, la gente empezó a reportarlo. Sí. ¿Qué sucede después de que reportan estos avistamientos, mi chapis? No. Bueno, sucede que empiezan a... encuentran a las niñas, a las hijas a la hija del reverendo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Betty Paris, la hija del Betty reverendo Paris, Samuel Paris. Ajá. Y a la otra sobrina, Abigail que sería Williams. Que sería prima, ¿no? Que sería su prima. A las dos niñas haciendo este ritual de índole sexual. De bailar desnuda en el bosque. Mientras la tatuaba, ¿cómo era? Tituba. Mientras Tituba estaba con un caldero, güey, haciendo un ritual. Sí. A lo cual las tuercen, mi chapis, y las llevan ante la ley, ante el escrutinio público. Ya no puedes hacer un caldito de gallina en medio del bosque con tranquilidad sin que te acusen de... Desnuda, sí, es que la opresión del patriarcado, mi chapis. Pues empieza el juicio, mi chapis, y olvídate, pues eran las hijas del reverendo Alegría. Y no era un reverendo común, por así decirlo. La gente no lo quería porque maltrataba muy feo a su familia. Es que era un reverendo, Samuel Parris, según registros históricos, indica que era un reverendo muy, ¿cómo decirlo? Estricto, o sea, un fanático de la religión. No era solamente una guía espiritual o sea, era de verdad, tenía un fervor así obsesivo, por decirlo, no sé, o sea, sí era... Era muy estricto, vamos a dejarlo así. Creo que el término sí aplica, era un fanático religioso. Ok. Entonces, y obviamente se traducía eso en sus acciones, en sus decisiones, era muy estricto y pues obviamente no iba a permitir que a lo mejor por eso las niñas como que cayeron en estos cuentos de la tatuiva, ¿no, mi chapis? Porque... Tituba. O sea, a lo mejor querían un poquito de libertad de tanto... Sí, pues es que era una sociedad con mucha represión, o sea, una con valores conservadores, muy estrictos, muy cerrados. Represiones las que siguieron, mi chapis. Porque la gente, obviamente, empezó a pedir justicia, güey, porque no iban a tolerar ese tipo de actos llamados brujería. Algo que debemos de considerar en este momento, haciendo un paréntesis muy breve, sí. es que los juicios por brujería eran muy comunes en la época. No eran propios nada más. Ya veníamos de la Santa Inquisición, sí, ¿no, mi chapis? O sea, si nos regresamos a Europa de ese entonces, del siglo XVII, de los años 1600, en reinos como España, en Francia, en Inglaterra, los juicios contra brujería, las acusaciones contra brujería y los juicios eran comunes, era algo normal, era algo de todos los días, ¿no? El problema, el detalle único, singular o particular de Salem es que se hizo un juicio casi a nivel comunidad, o sea, se hizo un juicio de cientos de personas ahorita, en simultáneo. Güey, ir a Europa, güey, por ejemplo, en avión, es un viaje largo. En barcos larguísimo. Ahora imagínate en barcos que iban con velas, o sea, con vapor, ¿sí me explico? O sea, sin brújulas, sin GPS, sin nada, o sea, no es como que pudieran llevar, ya lo hacían, ¿verdad? Cuando conquistaron aquí México, que se llevaban los juicios hasta España. Pero me refiero que en ese momento la gente quería justicia, güey. Y la querían ya, y la querían en ese momento. Sí, ya tenían sus formas, sus protocolos, las instituciones ya estaban formadas, entonces sabían qué hacer. De volada, armaron una sala de juicio y un tribunal y ya había jueces. Allá afuera. Ya estaban los jueces listos y todo, entonces sí, no fue. Vendiendo los algodones de dulce. Entonces sí, no fue fácil organizar pues un juicio en la comunidad. Y sí, armaron la sala de acusaciones, como el jurado. Ok, un detalle, mi chapis, que olvidamos mencionar, es que cuando torcieron a la Tituba, haciendo ese ritual, se les había unido otra niña de 12 años. O sea, aparte de la sobrina. No, sí, pero ese detalle viene justo después en los juicios. Se revela ya en los... empiezan las acusaciones formales, ¿no? O sea, contra Tituba. Sí. Entonces, pues con esta paranoia y este miedo colectivo, pues todo es el chivo expiatorio perfecto, ¿no? Todos, sí, porque las niñas de volada empaletaron a la Tituba, o sea... Sí, las niñas también por librarse del posible castigo y de las acusaciones y de la presión social dijeron, no, pues ella me dijo,
ella nos obligó, ella nos hechizó, lo que sea. Entonces sí, había mucha coerción, o sea, había mucha presión, mucho prejuicio, o sea, ya te acusaban ya sin la intención de verte inocente, o sea, la verdad es que ya era como que una mera formalidad hacer el juicio nomás para no verte tan barbárico, ¿no? Antes de matar a las personas. Ahí es donde se dieron cuenta que también ya estaba metida la hija de una de las familias más pudientes del grupo de pilgrims, sí, de peregrinos. Sí. Entonces ya eran 3 niñas las que andaban con esta señora. Con Tituba. Entonces las niñas de volada pues la empaletan y dicen fue ella. Y ella también sabía lo que le esperaba, que eran unas torturas. Ya todos conocemos el tipo de torturas que le hacían a las mujeres que acusaban de brujería. Sí. Y la muerte al final, la ejecución. Ella dice que un hombre, que se le apareció el diablo y que le dio un libro con el nombre de las que eran brujas. Esta fue la declaración de Tituba en el juicio. Para salvarse de la tortura. Y de hecho Tituba también llegó a señalar a otras 2 mujeres para zafarse del hoyo. Sí. Tituba, pues ahora sí que apuntó el dedo a las primeras 2 que vio. Sí, así es. A Sarah Osborne y Sarah Good. Y Sarah Osborne no relacionada con Ozzy Osbourne, pero nada. No relacionada. Y a Sarah Good, que era una mujer solitaria, sin familia, me parece. Sarah Osborne, creo, Javier, ella traía broncas porque la habían acusado, porque era una mujer pues de carácter fuerte, no se dejaba y contestaba. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Hay un detalle a considerar, un contexto ahí muy, muy relevante, y es que Sarah Goodman era terrateniente. ¿Eso qué significa? Que ella era propietaria de uno de los terrenos que ellos estaban explorando y dividiéndose y todo. Sí. Entonces, Sarah Goodman era terrateniente, o sea, ella tenía su terrenito y ella pues era dueña de ese espacio, ¿verdad? Pero Sarah Goodman no era una buena feligrés, no era una buena cristiana, por así decirlo, o sea, como que no tenía tanto el interés a la sociedad, de pertenecer. No, a la religión, a la sociedad sí, pero a nivel religioso no. Ella era como que es un tanto atea o agnóstica, no siente. Y eso era muy mal visto, eso era factor para decir, puede ser que seas trabajadora, que seas buena persona, que ayudes, pero no eres religioso, así como bruja. Entonces, y había intereses, como tú dices, había intereses económicos justo por la parcela o la extensión territorial que ella tenía, porque pues mucha gente la quería. Y era mal visto como que una mujer fuera terrateniente y decían, ¿por qué ella si es mujer y si no cree en Dios, tiene tierra y yo no? Mejor yo que ella. Entonces sirvió estas acusaciones de brujería, pues fueron también en el interés de despojarla de sus títulos y de, es que aquí de pasó el efecto de fue él, chinga, pues no, a mí me dijo él, me dijo él, ahorita, bueno, ahí vamos a entrar, pero que para no extendernos tanto, porque entonces, este juicio de ser un proceso para una sola persona, que en principio era Tituba. La gente empezó a acusarse con el dedo unos a otros. Sí. Entonces, ese güey fue, a mí me dijo él. La otra acusada por Tituba, Sarah Good, era una mujer solitaria, una mujer que no tenía... Era indigente, o sea, una mujer sin familia, sí, pues era la primera que iba pasando. La loquita del pueblo. Pues, y a esta otra, a Osborne Chapis, ya la habían acusado de brujería en Europa y libró el juicio, tenía antecedentes penales. Tenía antecedentes, o sea... Sí. No se dejaba la señora. Sí, no, pues cómo no. Entonces, acá la vuelven a acusar, mi Chapis, y el que era el juez en ese momento la absuelve. Pero era tanta la paranoia y el odio de la gente que se levanta la gente en armas y van tras del gobernador. Reclamaban justicia con violencia. Entonces empieza la turba y cuando van tras de él, como al mero estilo de Poncio Pilatos, dice, no, espérense, déjenme reconsidero. Y la enjuicia, güey. Sí, por presión social. Y empieza la paranoia y empiezan a apuntar con el dedo. Acusaciones. Y empiezan a colgar porque los colgaban. No sé la sentencia era muerte por ahorcamiento. No sé si las latigaban, si las quemaban vivas. No voy a entrar en detalles del tipo de castigo que aplicaban porque eso lo pueden buscar ustedes. Eran terribles y eran muchos los métodos, muy diversos los métodos de tortura. Muy creativos eran esos güeyes para hacerle daño a las mujeres y hombres, porque aquí agarraron parejo. Pero de hecho, también otro detalle es que John Indian, el esclavo esposo de Tituba, también estaba siendo acusado, pero no por brujería, sino por otra naturaleza, por ejemplo, no sé, robos o
o no hacerle, o no obedecer a los amos, o Sí. tenía su propio proceso también, o sea, estaba siendo acusado también en un juicio, y tituba en un intento por desviar la atención de su esposo, pues también empieza a ser pues más grande el escándalo de brujería, ¿verdad? O sea, para tratar de salvar a su esposo que no estaba relacionado, o sea, estaba aparte. Entonces, al final es más como una serie de intereses, nada más, un conflicto de intereses, acusaciones, queriéndose aventajar el uno al otro, queriéndose quitar tierras. En eso de que se apuntaban con el dedo, pues estaban matando a las mujeres, a las brujas de Sí, Salem. a algunos procesos sí terminaban en detenciones. De hecho, había arrestos que duraban un año, me dijiste, ¿no? un año, 5 meses. Fue un año de hecho, apuntarse con el dedo. Hubo personas que fueron arrestadas durante justamente ese año y 5 meses. Estuvo arrestada, o sea, inmovilizada. De hecho, hay casos bien tristes, Javier, de mujeres que fueron torturadas y asesinadas, porque un güey llegaba y le gustaba a la muchacha y le decía, hey, ¿quieres ser mi novia esposa? Y ella le decía, claro que no, güey. Entre el rechazo, entonces güey iba y decía, ella es bruja. Y nomás por haberla acusado, güey, ya iba a juicio de brujería y a muchas las mataban, güey. Entonces muchas muchachas les decía, o te casas conmigo o te acuso de brujería. Es real, güey. Sí, Suena bien ridículo, sí, pero sí, que así estaba la paranoia. Y procedía en un juicio con toda legalidad, con toda institución, con toda validez. No, fue terrible, fue un año y 5 meses. Los casos registrados llegaron a superar más de 100 personas acusadas, torturadas. No todas terminaron en sentencia de muerte, creo, me parece nada más fueron 20 y tantas personas las que murieron por estos juicios, por estos procesos. Hasta donde sabemos, pero ese registro oficial no significa que sea el número total de víctimas o de mujeres. De hecho, a la niña la sobrina, Abigail Williams, ya jamás volvió a haber registro de ella. ¿Desapareció? A las primeras niñas que andaban bailando en el bosque desnudas. Sí, a la hija del reverendo y a su sobrina. A la sobrina ya se perdió el registro, o sea, ya no existe. Pues han de haber matado, Javier. Sí, pues si ya no lo volvieron a encontrar, pues sí, es seguro que haya servido como alimento en el bosque. De hecho, en ese entonces a las mujeres, o sea, ni la boca terrible, abrían porque... Terrible. No, porque estaban en una le contestaran al esposo. Imagina la posición tan vulnerable en la que te encontrabas, o sea, podías ser acusado... Sí, de hombre o mujer, ¿va? Pero en este caso, las muchachas que se les ocurría portarse groseras o al esposo, y este güey, es que te estás portando así porque estás poseída por el demonio. Pues, es que es real. Haz de cuenta que la gente empieza a apuntarse con el dedo. El caso es, mi chapis, de que empieza a morir gente para 11 años después, Javier. Terminan los juicios sí, en mayo de 1693. Terminó la gente que, o sea, empezaron a apuntarse con el dedo y ahí no acaba, porque después hacen una evaluación. ¿Quién es el que hace la evaluación, Javier, cuando llega el caso a Europa? Sí, ya desde los tribunales de Inglaterra. Los tribunales de Inglaterra dicen, ay, ¿qué pasó aquí? Ya cuando están revisando los registros de las colonias, de que, no sé, su valor económico. 11 años después. 1693, 11 años después, pues ya el siguiente siglo. 1700, ¿no? Sí, porque fue en 1692, 1693, sí. fue en 1703. Sí, por eso te digo ya. Ok, sí. Empiezan a revisar y empiezan a ver las pruebas con las que se habían acusado a todas las mujeres que mataron. Sí. Y en los mismos tribunales dices, güey, qué estupidez es esto. Sí, me imagino el registro de repente llega, aquí le digo, esto es Salem, y lo... la pila o sea, ¿por qué ahorcaron a esta muchacha? No, pues porque le habló mal al esposo. Acusada de... Sí, es que como todo proceso jurídico, si tú acusabas de algo a alguien, tenías que comprobarlo, tenía que conducirse a una investigación y mostrar evidencia, incluso si era de brujería, o sea... Si acusabas a alguien de brujería, pues tenía que haber un proceso, tenías que comprobar, o sea, ¿por qué? Es que ahí fue muy expedito y muy local, güey. Sí, y ahí quiera. O sea, fue justicia por la propia mano, el miedo de la gente. Por eso es lo que mencionábamos, que a lo mejor
estar aislados en un lugar que no conocían, bajo los constantes ataques de los nativos americanos, con bestias salvajes ahí rondándote en la oscuridad total, güey. O sea, Lejos de tu tierra, lejos de todo. La gente hizo estos lo que actos conoces. atroces, güey, de matar. Aparte, según varios historiadores, es posible también que haya influido un factor biológico en este caso, que el centeno centeno es una semilla que la gente usaba para... un cereal como trigo. Para hacer panes. Tortillas, para hacer panes. Entonces, el centeno lo molían y hacían harina y pues hacían panes, lo usaban como comestible para producir comida, alimentos. Pero una particular del centeno es que puede ser plagado por un hongo. Ok, como el huitlacoche del maíz. Sí, pero menos rico y menos sabroso. Entonces, menos rico y más divertido. Sí, pero así, porque este hongo, al consumirlo, produce los efectos de la dietilamida de ácido lisérgico, que es el LSD. El LSD, alucinógeno. Es un alucinógeno. Okay. Entonces, la gente probablemente, sin saber, comió pan con honguitos. Pan con hongos. Que sin saber, obviamente, involuntario. Sí, pues es que esos lugares son muy húmedos, güey. O sea, esos lugares donde fueron... El norte del actual Estados Unidos, son húmedos. Massachusetts. Si el pan, güey, a veces lo dejas afuera de un día a otro y se hace verde. Sí, o sea, ya está verde. Sí. Ahora imagínate esta gente comiendo estos hongos, a lo mejor ya en su paranoia y con el LSD, pues sabrá Dios las cosas que llegaban a ver. Fue una suma de factores, pero lo de Salem fue terrible, fue una locura, 1 año y medio. Sí, nos estamos ahorrando los detalles atroces porque no somos ese tipo de programa. No queremos, sí. Nosotros hablamos del hecho, no de las cosas que sucedieron. Si les interesa lo pueden buscar. No se los recomendamos, pero pues ustedes saben lo que hacen, no les voy a decir qué hacer y qué no. El caso es de que pues estos eventos cobran notoriedad a nivel mundial porque... Decías que estaban siendo analizados en los tribunales de Inglaterra 11 años después. Y pues ven las pruebas con las que se acusaban y, o sea, por ejemplo, no sé, tal persona la acusó su vecino de ser bruja y ya ves que antes tenían esta prueba que lo sumergían en agua y decían si sobrevive... La aventaban a un río, ¿no? Es bruja. Entonces salían ahogada y no era. Sí. Y dices, güey. Es que es absurdo. Es absurdo, parece mal chiste, pero sí pasó. Fue terrible. Ay, mi chapis, pues esta es la historia a grandes rasgos de las brujas de Salem, que ni brujas eran. Entonces al final... Pero sí al final, ni de Salem, porque eran de Nueva Inglaterra. Al final los propios tribunales oficiales condenaron también, ¿no? Este proceso, o esta serie de juicios que sucedieron en Salem apenas en un solo año. Repetimos, esto fue en el año 1962, justo en enero. Para mayo de 1963 ya habían sido acusadas, condenadas y ejecutadas por brujería cientos de personas. Ya sé, güey, ni siquiera llegaba el barco a Nueva Inglaterra con los papeles y estos güeyes ya habían hecho su... Pues es que también esos güeyes que les dio miedo que la gente los linchara a las autoridades. Los jueces sí, aparte que los jueces también eran conservadores, no eran religiosos y puritanos y todo eso, pero sí, como dices, si el propio pueblo te exige y te persigue con antorchas y asadones, pues lo vas a hacer caso, ¿no? Pues aquí ha pasado, Javier, aquí ha pasado en la misma sociedad actual, aquí en Ciudad Juárez, que pasa un evento, tristemente, un crimen de alto impacto, pues porque pues sucedió algo delicado. Y la misma gente quiere ir a linchar al presidente municipal. Sí. Y el presidente municipal en chinga, güey, da la orden, arréstenme ese güey. Pasó chivo, una vez. Un chivo expiatorio. Un ejemplo, mal ejemplo. Aquí en Ciudad Juárez, una empresa maquiladora, las empresas maquiladoras te ponen camiones de transporte. Sí. Entonces iban para una región aquí en Juárez que se llama el Camino Real, que ni de real ni camino. Pero haz de cuenta que pasas así como que por la sierra. O sea, literalmente andas en el cerro y hay unos barrancos horribles. Sí. Entonces venía un chofer. Ahí la gente entra a las 6 de la mañana. Entonces el chofer desde las 4 ya anda recogiendo a la gente. El chofer pues va por el Camino Real, que pues hay cachos de subida, de bajada. Y el chofer se queda dormido, güey. Vaya, eso pasó hace ya bastantes años, güey. Sí. Entonces se queda dormido y el camión pues se cae por el barranco, güey, y muere gente. Y la gente empezó a querer linchar al presidente municipal. No me acuerdo si era el Teto, no me acuerdo quién estaba en aquel entonces.
Y en chinga, güey, dijeron, enciérrenme ese güey 40 años nomás para apaciguar a la gente, güey. O sea, y eso es un mal ejemplo de cómo a veces también la presión social, ahora con los eventos estos virales, Javier, que empiezan a sonar, no el mismo presidente que tenemos ahorita también manda, o sea, de volada empieza, que está bien, güey, la neta. No sé si viste lo de un chavito que un güey se metió un Subway y lo agarró a golpes, güey. Ah, ya, sí. El tiburón o algo así le decían. Sí. Pues al siguiente, bueno, se tardaron con ese un poquito más, pero no al siguiente día ya lo tenían al güey empinado y encerrado. Que dices, o sea, nomás para que vean que sí sucede. O sea, cuando la gente se pone, o sea, que se revela, sí pasan las cosas, güey. Sí, las autoridades le tienen miedo a las turbas, güey. Tragedias colectivas. Por eso siempre nos agarran, cuando se calman los ánimos, los empiezan a torcer por separado. Porque cuando está la turba junta, nunca hacen nada. Pero bueno, para que vean que no nomás en Salem. Ay, mis chapis, pues qué historia tan interesante. Si le interesa a la gente, pueden buscarlo. Hay información que pudimos dar, hay información que no pudimos. Si te interesa, hay mucho material, muchas fuentes. Y pues para que veas que de paranormal no tuvo mucho ese evento. O sea, más bien para mí fue injusticia, güey. Pues sí, una gran injusticia. De brujería tuvo poco, mis chapis. Y aparte las brujerías, pues, digo, pues no hacen tanto, son el menor de los males, pues los brujos nomás bailan y adoran a figuras. Deja que te echen sus polvos mágicos, a ver si dices lo mismo, mi chapis. Ay, mi chapis, pues de mi parte sería todo. ¿Algo más que te gustaría agregar, pues Javier? Nada más que agregar. Nada más que agregar un terrible suceso histórico que sí, como bien mencionas, puede reflejar muchos de los fallos que como sociedad podemos llegar a tener. Y pues la gente inocente desgraciadamente paga, mi chapis, por cosas que no hicieron. Una pena, sí. Ay, mi chapis, pues a la gente que nos vio, muchísimas gracias. Esperemos no tardarnos 3 meses. Ya ni voy a decir nada, güey. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook. Ahí estamos en el grupo. Está el grupo del Podcast del Águila, donde les subo videos muy divertidos. Ay, me imagino. Qué bueno que no tengo Facebook para no ver. Y también está la página de Facebook, el Podcast del Águila, donde también encuentras este video. Estamos en YouTube y en Spotify, mi chapis, por si tienes mucho dinero. Sí, también. Muchísimas gracias por su atención. Saludos a toda la gente que nos ve. Nos vemos la siguiente semana. Somos el Podcast del Águila, el mejor podcast hecho en la colonia Melchor Ocampo. Y a ver si me traigo otra persona que viva cerca que pueda grabar, porque está canijo estar dependiendo de Chapis el socialista. y no traten de hacer. ¿Qué nos supone que el socialismo tendrías que apoyarme, güey? Pues sí te apoyo, Adrián. Pinche socialista de sillón. ¡Sale! No hagan pan de centeno tratando de sintetizar otras sustancias porque eviten la harina de centeno, mi chapis. Les puede dar diarrea y alucinaciones. Tengan cuidado, por favor. Qué horrible. Bueno, nos vemos. Bye. El Podcast del Águila. Bye.